conocer, este adquirir sabiduría, no es simplemente tener información, sino que cuando se nos está hablando de este conocer, cuando se nos está hablando de este adquirir, lo que se está diciendo aquí es que debemos comprender. O sea, el propósito de los proverbios es que podamos comprender, pero no solamente comprender, sino que también podamos experimentar. Y no solamente experimentar, sino que también podamos apropiarnos de ello. Y no solamente apropiarnos, sino que después de todo esto podamos vivir conforme a lo que hemos comprendido, experimentado, apropiado. Esa es la idea de adquirir. No solamente es una adquisición de datos, no solamente es una adquisición de información, sino que tiene todas estas implicaciones. El propósito de los proverbios es que puedas vivir conforme a aquello que has aprendido. La paz de Cristo para todos, es un gusto saludarles. En este espacio vamos a estar meditando en esta temporada en el libro de Proverbios. Vamos a ir capítulo por capítulo y verso a verso escudriñando lo que este hermoso libro tiene para nuestra vida. Así que quédate unos minutos y compartamos un poco la palabra de Dios. Proverbios capítulo 1, verso 1 al verso 7 dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios, sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué bueno que tenemos la palabra de Dios en nuestra vida y qué bueno que está a nuestra disposición. Qué bueno que podemos disfrutar de ella, meditar en ella y rogar a Dios que ella se revele a nosotros. Este espacio es un espacio para indagar en los dichos de la palabra, en los dichos sabios de las escrituras. Así que vamos a estar teniendo estos espacios para meditar y reflexionar. Estos proverbios son asociados o atribuidos al rey Salomón. Él mismo lo dice en el verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El rey de Israel, considerado uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, que cuando tuvo la oportunidad de pedir a Dios riqueza, poder, dominio, lo único que pidió fue sabiduría para poder dirigir, administrar, gerenciar el reino que se había puesto en sus manos. Qué interesante poder hacer este tipo de petición cuando tienes la oportunidad de pedir lo que quieras. Significa que hay una necesidad de sabiduría en el hombre para poder ejercer todas sus funciones en la vida. Y no sé si le parece una dicha que las personas sabias se tomen su tiempo para compartir con otros todo lo que han adquirido en el transcurso de sus vidas. Yo me siento muy afortunado de contar con estos proverbios, que alguien se haya tomado el tiempo de indagar, de reflexionar y de plasmar la sabiduría en textos. Porque la sabiduría hay que compartirla. Necesitamos compartir con otros aquellas cosas que nos enriquecen. ¿Y qué sabio sería aquel que se guarda todos sus conocimientos para sí
y priva a otros de lo que podría servirles. No hay sabiduría en adquirir grandes conocimientos y no poderlos compartir con nadie. Al contrario, se define a alguien sabio que ahora comparte su sabiduría con otros. El sabio deberá indagar en las profundidades del conocimiento. Esa es su labor. Es la meditación profunda, es el escudriñar las complejas formas de la vida. Esa es la tarea del sabio, pero no solamente eso, sino ahora sintetizarlas en frases cortas y fáciles de memorizar, porque al final, ¿qué sentido tiene ese conocimiento con términos y conceptualizaciones complejas que no todo el mundo pueda comprender, sino que ahora su tarea es convertir toda esa profundidad y todo ese conocimiento en algo sencillo, en algo fácil de memorizar, en algo fácil de recordar y en algo fácil de comprender? Y creo que esto es similar a la función de aquellos hombres que bajan o que se ocupan del oficio de la minería bajo tierra o en grandes cuevas que van hasta las profundidades de las cuevas y buscan en esas profundidades esas pequeñas piedras preciosas para luego traerlas fuera y compartir su belleza con otros. Compartí con unas personas que se ocupaban de la minería y escuchaba las experiencias de ir a lo más profundo de las minas buscando esta piedra preciosa llamada oro. Y realmente se va muy, muy profundo para encontrar una sola piedra. Entonces, el verso 2 nos comienza a dar el propósito, nos comienza a dar la razón de por qué y para qué se hacen estos proverbios. ¿Para qué sentarse, pensar, reflexionar, meditar, indagar en todas estas cosas, áreas, en todos estos conocimientos? Y Salomón dice, bueno, estos proverbios son fruto de esas reflexiones y se han escrito para. En este verso se nos comienza a explicar las motivaciones que llevan al autor a componer estos proverbios. Salomón nos dice que estos proverbios sirven para adquirir sabiduría, para que podamos obtener sabiduría. Y es que la sabiduría trae sabiduría. Los proverbios condensan sabiduría para que puedas adquirir sabiduría. Indagar en esos dichos nos produce o provoca esa sabiduría, nos contagia nuestra vida de sabiduría. Es importante destacar que la palabra adquirir significa que de antemano no nacemos con ello. No es que viene intrínseca en nosotros. Es un algo que se suma a nuestra vida después de una serie de decisiones y acciones. No venimos con ella en automático, no. Debemos tomar una acción para que ella venga a nosotros y adorne nuestra vida. Y la palabra hebrea que se esconde detrás de esta palabra adquirir es la palabra yada. Y esa palabra hace una alusión a conocer. Este conocer es algo mucho más profundo que simplemente obtener información. Este conocer, este adquirir sabiduría, no es simplemente tener información, sino que cuando se nos está hablando de este conocer, cuando se nos está hablando de este adquirir, lo que se está diciendo aquí es que debemos comprender. O sea, el propósito de los proverbios es que podamos comprender.
pero no solamente comprender, sino que también podamos experimentar. Y no solamente experimentar, sino que también podamos apropiarnos de ello. Y no solamente apropiarnos, sino que después de todo esto podamos vivir conforme a lo que hemos comprendido, experimentado, apropiado. Esa es la idea de adquirir. No solamente es una adquisición de datos, no solamente es una adquisición de información, sino que tiene todas estas implicaciones. El propósito de los proverbios es que puedas vivir conforme a aquello que has aprendido. El camino de un hombre sabio no es el camino de un coleccionista que luego alardea de sus grandes posesiones. No es el fin del hombre sabio decir cuánto sabe. No es el fin del hombre sabio alardear de qué tanto conoce. Cuando alguien alardea de lo que sabe y de lo que conoce, de antemano ya está dando una señal de poca sabiduría. Porque el sabio, al contrario, reconoce que no sabe nada. El sabio reconoce que aún le hace mucha falta comprender más cosas. Es un hombre que se despoja, el hombre sabio se despoja de todo aquello que le impide llevar una vida justa y recta. El hombre sabio no está en busca de coleccionar adorno de información y de datos, sino que el hombre sabio es uno que se despoja de todo aquello que no le permite llevar una vida justa y recta. La sabiduría que adquiere ahora cumple una función, y esa función es que pueda servirle de herramienta para que las pueda aplicar en el ejercicio del vivir. Esto es lo que hace la sabiduría en el hombre. Lo vuelve sabio. ¿Y cómo sabemos que lo vuelve sabio? Porque ahora esa sabiduría se convierte en herramienta aplicable a su manera de vivir. En otras palabras, el conocimiento del que la Biblia nos está invitando, el conocimiento del cual la palabra de Dios nos llama a poseer, es un conocimiento que transforma al ser humano. Es un conocimiento que se establece en la relación que el ser humano tiene con Dios. Entonces, para entender sabiduría, para que puedas comprender, para que la puedas adquirir y puedas vivir conforme a ella. La sabiduría bíblica no es un asunto de capacidad intelectual, no es un tema de inteligencia. La sabiduría bíblica no se mide por coeficiente intelectual. La sabiduría de la Biblia es una que nos lleva a vivir una vida correcta delante de nuestro Hacedor, delante de nuestro Dios. Eso es lo que define al hombre sabio, un hombre que vive una vida agradable delante de Dios. La sabiduría nos va a permitir desarrollar un discernimiento, nos va a permitir desarrollar habilidades que nos crean un estilo de vida en los parámetros morales de Dios. Pero no solamente basta con una vida de moralidad, sino que este se va a completar en plenitud en Jesucristo. Cuando lleguemos a Cristo, obtendremos la plenitud de la sabiduría de Dios. Entonces, esta sabiduría nos va a llevar a establecer un buen juicio y nos va a dar competencias para que podamos enfrentar la vida. Entonces, cuando la palabra hebrea, Hokmah, viene a ser la raíz de la palabra sabiduría y nos habla de el saber vivir, el saber vivir.
tomar decisiones correctas en la vida diaria. Entonces, proverbios para comprender sabiduría, para que podamos tener un buen juicio, para que podamos vivir rectamente delante de Dios, para que podamos agradar a Dios, necesitamos sabiduría. Y es curioso que el sentido primario del concepto de sabiduría en las escrituras está asociado a aquello que es una capacidad práctica y ejecutable. O sea, el origen que trae a la palabra sabiduría o la palabra hokmah es algo que está asociado a las habilidades de los artesanos. O sea, el artesano que sabe el arte de alguna obra como la alfarería, el tejido, la carpintería, se le aplicaba esta palabra, sabio. Y era porque era una persona que tenía un conocimiento ejecutable, que se podía ver o se podía contemplar en su obra. Entonces era sabio el que podía demostrar en su obra su saber. De ahí viene este concepto que ahora trasciende a las otras áreas de la vida. Un pensamiento no se definía sabio hasta que no se pudiera demostrar en una obra bien ejecutada. Por eso la sabiduría no tiene que ver directamente o simplemente con el conocer. La sabiduría tiene que evidenciarse en áreas ejecutables. O sea, tiene que verse en el vivir de quien se define así sabio, de quien tiene este perfil de sabio, se define sabio porque vive con sabiduría. De lo contrario, no podrías calzar o definir a un hombre sabio que no vive sabiamente, porque es incoherente, no encaja definir a alguien sabio que no vive sabiamente. Entonces, para entender sabiduría y doctrina, dice el texto de Proverbios 2. Esta palabra doctrina, que en hebreo es musar, aparece 30 veces en el libro de Proverbios. Y hay otras versiones que la definen como disciplina, la definen como castigo y termina siendo confuso cuando no vas a la raíz. Castigo, doctrina, disciplina. Sino que estas son los sinónimos o las variables de traducción: corrección, disciplina, formación, instrucción. Y esta disciplina, esta doctrina, este castigo, no está relacionado a la formación académica de un individuo, sino de un proceso de formación y entrenamiento de su carácter. O sea, los proverbios son para que puedas adquirir sabiduría y puedas adquirir doctrina, enseñanza, puedas adquirir disciplina, puedas perfilarte en dirección a. No solo se trata de algo académico, no es algo académico, sino que es formación y entrenamiento del carácter. De eso se trata la disciplina, que viene fruto del adquirir sabiduría. Y esta disciplina no está asociada a castigar o una palabra aquí, fines punitivos. O sea, no está para eso. No es relación al castigo como consecuencia de una mala acción, sino a la formación, al amoldamiento del carácter. Cuando, cuando la palabra o cuando las escrituras usan esta palabra musar, se nos está hablando de aquel acto que hace un padre con su hijo. O sea,
este concepto de disciplina es el que practica un padre con su hijo. Algo que no busca una sentencia que perjudique a su hijo. Yo no me imagino un padre que castiga a su hijo con el fin de perjudicarle, pues este castigo no es fruto de la consecuencia del enojo del padre, sino que es la acción consciente del padre en función de formar, corregir e instruir a su hijo para que se convierta en una persona digna. El padre no busca perjudicar cuando disciplina, sino que, movido por el amor, busca formar el carácter de su hijo. Entonces, la sabiduría, el adquirir sabiduría te permite desarrollar este tipo de corrección. Cuando eres sabio te das cuenta de tus errores y te corriges. Cuando adquieres sabiduría, la palabra viene para confrontar lo que no estás haciendo bien y te direcciona y te pone en lugar. Entonces, no se puede confundir este término disciplina con el término abón, palabra hebrea para hablar del castigo y la culpa como fruto del pecado. En las escrituras se mencionan esta palabra abón y está asociado directamente al castigo y al pecado. Son dos cosas que van unidas. Entonces, este castigo, esta disciplina que menciona Musar o Proverbios capítulo 2 está desligado del concepto de la consecuencia de un mal acto, sino que esta disciplina es el fruto de un amor, es el fruto de un amor que quiere formar, es el fruto de un amor que quiere construir en ti a un hombre, a una mujer conforme a la imagen de Dios. Luego dice, para conocer razones prudentes. Por medio de los proverbios, también podemos comprender y discernir las palabras inteligentes. Ese discernir es poder identificar y elegir correctamente. Se requiere de todos estos elementos para que nuestro crecimiento sea integral y de esta forma podamos actuar sabiamente en todas las áreas de nuestra vida. Y pese a que vivimos en un tiempo de información al instante, de conocimiento desbordado, usted entra a internet, usted tiene la información a la mano, dudas que tenga las puede buscar en su teléfono y va a conocer conceptos, definiciones, teorías. Tenemos todo a la mano. Pero a pesar de eso, a pesar de que tenemos eso, parece que nuestra sociedad no vive coherentemente con todo lo que tiene al alcance. Se supone que al tener tanto conocimiento sobre eh, aquellas cosas que funcionan en la vida, aquellas cosas que hacen al ser humano mejor, deberíamos estar en la cúspide de una sociedad que vive íntegramente, integralmente entre todos. Pero pese a esto, tenemos un aumento en la ansiedad. Tenemos una confusión profunda y marcada en la ética. Tenemos una moral desdibujada de una manera que te asusta. La capacidad de discernimiento ha disminuido significativamente. Distinguir entre lo bueno y lo malo es ahora casi imposible. Las personas ya no saben definir qué es bueno y qué es malo, sino que al contrario han llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y aquí es cuando la invitación de los proverbios cobra todo el sentido del mundo. Aquí es cuando estas palabras tienen significado. La información no sirve de nada si no hay sabiduría en el corazón de los hombres. Puedes tener doctorados, puedes tener toda la escalera del conocimiento académico y aún así no ser una persona sabia. Aún así, no ser una persona sensata. La información no sirve de nada
si no hay sabiduría en el corazón de los hombres? ¿De qué sirve conocer conceptos, teorías, si no hay sabiduría? Y es que he conocido a muchas personas con conocimientos en diversas áreas de la vida. He conocido a personas que pueden citar autores elogiados y respetables. He conocido personas que pueden destripar los conceptos y las etimologías de las palabras, pero aún así viven cada día sin discernir las razones prudentes. Aún así, viven vidas en necedad. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. O sea que el fin de la sabiduría, el fin de la disciplina, el fin del entendimiento de las razones prudentes es una vida ejecutable. Es que estos conocimientos puedan ser aplicados en el día a día, que podamos ser conocidos por la obra fruto de aquel conocimiento, que sean manifiestas las obras, que el hombre o la mujer que adquiere sabiduría pueda ejecutarla en el día a día. Esta es la reflexión que tenemos hasta estos versos, que es el verso 2 nada más. En nuestro próximo episodio vamos a indagar en los otros versos de Proverbios hasta donde nos dé el tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a compartir y nos vemos en nuestro próximo episodio. Paz de Cristo para todos.